Hola a todos nuevamente. Creo que no me vieron esta mañana. Me presento de nuevo. Soy Luis Roberto Hernández, comunicador social. Bueno, me encanta el fútbol, el cine, así como Catalina viajar. En este caso, viajamos de manera virtual de frontera a frontera, casi. Popayán es casi una frontera. En este caso, yo estoy en Cúcuta. No te regañé, Juan, créeme que no. Y bueno, vamos a pasar a nuestra aplicación de hoja de cálculo de Google. Regálenme un segundo, yo comparto mi pantalla. Está haciendo calor por acá. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, mencionaba que pasamos a la aplicación de hoja de cálculo de Google. Muchos creo que la han tenido que utilizar, de pronto algunos en esos momentos de transformación digital, cuando estábamos haciendo la implementación, puede ser que les dio un poco de guerra del paso de Excel a hoja de cálculo y luego vieron que era muy sencillo. Quien viene de Excel luego la ve muy sencilla de manejar y de utilizar. Y este es nuestro temario para este ratico, para esta charla. ¿Cómo podemos inmovilizar columnas y filas? ¿Cómo podemos nombrar y proteger rangos? ¿Cómo podemos ver o hacer atajos de teclado como nos mostraba ahorita Catalina en Docs? En este caso pues sería para hojas de cálculo. De igual manera, activar las casillas de verificación y poderlas contabilizar, generar una tabla dinámica con un campo calculado, un mapa demográfico. ¿Cómo podemos hacer incluso un tablero de control, un dashboard aquí mismo, utilizando las vistas y los controles de filtro? Hace poco Google hizo una actualización y nos permite ahora filtrar por color. Anteriormente no nos dejaba, había que hacer una serie de modificaciones, ahora se puede muy fácil. De igual manera como podemos editar los elementos de las gráficas, asimismo pues partir la gráfica de pastel, ya lo vamos a ver, dividir esos porcentajes y ya por último pues grabar una macro, muy sencillo, y cómo podríamos utilizar la función de GoSeek de buscar objetivo. Vale, yo ya tengo aquí abierta mi aplicación de hoja de cálculo. De hecho, entré a la página que ustedes tienen y descargué este informe semestral. Con eso vamos a hacer ahorita unos ejercicios. Sin embargo, les voy a mostrar la primera parte que les mencionaba en la presentación. Entonces, nuestra primera parte es muy sencilla. ¿Cómo podemos inmovilizar filas y columnas? Vamos aquí a mano izquierda de nuestra pantalla, vemos unas líneas grises, ahí le damos clic y podríamos mover hasta la fila que quisiéramos. De igual manera tenemos acá otra línea, perdón, para moverla hasta la columna que quisiéramos y ya nos queda inmovilizada nuestra pestaña de hoja de cálculo. Lo voy a hacer acá para que se vea un poco mejor esa inmovilización. Entonces ya aquí inmovilicé la columna A hasta la fila 7 y si yo bajo mi hoja, mi pestaña en la que estoy trabajando, pues no se va a mover este título. Decía que hay otra forma, nos podemos ubicar en alguna fila o en alguna columna. Vamos a el menú de herramientas, damos clic sobre la palabra ver o sobre esta opción. Vamos a la opción de inmovilizar y ahí podríamos decirle hasta la fila actual o hasta la columna actual, dependiendo pues lo que quisiéramos inmovilizar. Bueno, nuevamente vuelvo aquí a mi hoja de ejercicios. No quiero que esté inmóvil, quiero dejarla sin inmovilizar esas filas. Y el siguiente tema es nombrar y proteger rangos. ¿Para qué nombramos un rango? Nos sirve mucho si en algún momento necesitamos, por ejemplo, crear una lista de validación a partir de un rango, de un intervalo. ¿Y por qué lo protegemos? Porque podríamos proteger el intervalo para que nadie más lo toque. Recuerden que trabajamos de manera colaborativa y estamos trabajando, por decir algo, yo tengo estas tres pestañas, voy a trabajar con 100 personas en este documento, pero no quiero que mi pestaña de serie trimestre la modifique nadie. Eso sí o sí lo debo modificar yo.
la puedo proteger o puedo proteger estos rangos que están aquí. ¿Cómo lo hago? Google da varias formas para proteger los rangos. Podría dar clic derecho sobre la pestaña, sobre la hoja y marco proteger hoja. De igual forma podría ir a datos y en datos escojo hojas e intervalos protegidos y aquí mismo aparece la opción para nombrar ese intervalo. Voy a primero a nombrar un intervalo. Escogería toda esta documentación con control shift hacia abajo y ahorita les hablo de más atajos. Puedo escoger toda esta información, voy a datos y marco intervalos con nombre. Aquí está el intervalo ya escogido. Si no lo escogí, de igual manera puedo dar clic sobre la cuadrícula y aquí me va a decir pues que seleccione el intervalo. Le doy un nombre. Voy a dejar ese tal cual como está, que me sugiere mi hoja y marco listo. Ya nombré mi intervalo, ya nombré este rango. Ahora, quisiera proteger la hoja, quisiera proteger algún intervalo. Vale, listo. ¿Cómo lo hago? Ya se los mostré. Entonces, datos, hojas, intervalos protegidos. Me aparece un menú aquí en la parte derecha de la pantalla. Doy clic sobre añadir una hoja a un intervalo. Escogería el rango que voy a proteger. Clic sobre la cuadrícula, escojo, selecciono el rango, clic sobre aceptar, lo puedo escribir de igual manera y clic sobre proteger. Aquí ya lo protegí. Nuevamente clic sobre añadir un intervalo a una hoja. En este caso lo voy a hacer con la hoja porque adicional a que puedo proteger la hoja, yo puedo dejar ciertas celdas libres para que otras personas puedan modificar la información de esas celdas. Vale. Resulta que yo voy a proteger la primera pestaña que se llama serie trimestre, pero voy a dejar ese rango de B6 a B9 libre. Y listo, le digo proteger. Este cuadro que me aparece acá de permisión de edición de intervalos, lo que permite hacer es que yo puedo decidir de verdad quiénes pueden editar la hoja que estoy protegiendo. Es decir, yo compartí este documento con 100 personas y yo voy a decidir que solo 3 personas pueden editar esta hoja. ¿Cómo lo hago? En este caso me dice que solo yo, doy clic sobre solo tú, marco personalizado y aquí empiezo a añadir a los editores que tienen como ese permiso especial. Tienen ese permiso especial para poder editar esa hoja. A pesar de que otros editores precisamente tengan ese permiso, el de edición, no van a poder modificar ni van a poder registrar nuevos datos en esta hoja porque está bloqueada para ellos. Va a decir que para Catalina y para mí, no se lo he compartido, se lo comparto. Nosotros tenemos acceso sobre esta hoja que está bloqueada y ahí la identificamos con el candado. Listo. Yo les mencioné ahorita unos atajos de teclado. Alguno estará pensando, pero esa información que tiene no está bien distribuida. De hecho, hay 4 columnas en una sola, que sería departamento, año de producción, recurso natural y cantidad de producción. Hay una función muy sencilla que la podríamos utilizar de una vez acá, que es el split, para la función split, para poder dividir esta información. Sin embargo, hay una opción mucho más sencilla y es la siguiente. Yo doy clic sobre esta columna, voy a datos y selecciono dividir texto en columnas. Ahí hoja de cálculo va a detectar automáticamente cuál es el separador. Para esta base era una coma, sin embargo puede ser que no sea esa. Aquí debajo me va a aparecer el menú del separador, yo doy clic sobre detectar automáticamente y puedo especificar cuál es ese separador, porque puede ser que no sea ni coma, ni punto y coma, ni espacio, un asterisco por ejemplo. Le doy clic sobre personalizado y ahí pues indico cuál es el separador. Vale, aquí también
hay otro tema y es que los miles no se me están reconociendo completos. Hay algunos números que hoja de cálculo los reconoce como texto y otros que sí de verdad los está reconociendo como número. Esto pasa por la configuración regional de esta aplicación. Para que nos reconozca los miles con coma, la configuración regional debe estar en Colombia. ¿Cómo ubicamos la configuración regional? Fácil, vamos a archivo. Configuración de la hoja de cálculo, casi la última parte. Un segundo que algo sucede. Listo, ahí abrió. Configuración de la hoja de cálculo y en configuración regional los va a indicar en qué país está. Como tal, lo dice la pantalla, no lo dice la ventana. Tenemos, o esta configuración más bien, afecta las funciones, o algunas funciones, algunas fechas, algunas monedas, porque cambiamos el formato. ¿Qué puede pasar acá? Yo puedo cambiar a Estados Unidos y ahora los miles no me los va a reconocer con coma, sino con punto. Aquí está tal cual, la tengo en la configuración que deseo. Ok, listo. Okay, ya revisamos que la configuración regional de la hoja está en el país que lo necesitamos para manejar los miles de esa forma. Y ahora decía lo de Excel porque nosotros pues venimos en un tema de transformación, de procesos de cambio. Esto es como al principio cambiarse de casa, nos cambia el lugar de la tienda de la esquina, tenemos que buscar otra tienda y cosas por este estilo. Si lo trasladamos a estos ejemplos, pues estamos acostumbrados a unos tipos, a unos atajos de teclado y a unas funcionalidades y pues tenemos que descubrir y empezar a trabajarlas como ahora nos las muestra esta herramienta. Por ejemplo, en Excel el control B es de buscar y reemplazar. Aquí si ustedes marcan control B, lo que van a hacer es que van a marcar como negrita el dato en donde están ubicados. Si quisieran utilizar ese atajo de teclado de buscar y reemplazar, es control H. Le damos control H, efectivamente nos va a arrojar esa ventana emergente y ahí lo podríamos utilizar, ya lo vamos a usar. ¿Cómo ustedes pueden acceder a demás atajos de teclado? Muy sencillo, vienen aquí a la ayuda y en la última opción les dice combinaciones de teclas. Ahí le dan clic y les van a aparecer todas las combinaciones de teclas que tiene hoja de cálculo. Aquí sí la invitación pues es a navegar entre ellas, a probarlas, a ver cuáles nos sirven, cuáles nos podemos aprender así de manera fácil y rápida. Y una aclaración muy importante, este botón debe estar prendido porque hay como G Suite funciona en Google Chrome, hay algunos atajos de teclado que son iguales a los de Chrome. Un atajo de teclado de Chrome puede ser control N. Control N es crear una nueva ventana. Si esto no está habilitado, pues puede que nos aparezca el atajo de teclado para Google Chrome, para nuestro navegador de Chrome y no para nuestra aplicación de hoja de cálculo de Google. Bueno, ok, entonces les decía, vamos a utilizar el de control H, de buscar y reemplazar, para poder reemplazar estos puntos por comas. De nuevo, con control shift hacia abajo, yo puedo seleccionar ya toda esta información. Voy a dar control H, le voy a decir buscar punto y reemplaza por coma. Si no lo hubiera seleccionado, de igual manera tengo otra serie de búsquedas. Puedo decir que busquen todas las hojas, que busquen esta hoja, o con dar clic sobre la cuadrícula, pues selecciono el intervalo de datos donde quiero reemplazar algún dato. También puedo jugar con las coincidencias o con las expresiones regulares e incluso si he trabajado fórmulas y necesito cambiar un dato específico de alguna fórmula, lo puedo hacer.
Listo, ya busco lo que quiero reemplazar, lo voy a reemplazar, en este caso punto por coma, clic sobre reemplazar todos, ya me dice que se sustituyeron 1257 instancias de punto por coma y le doy clic a listo. Ok, ya tengo todos los valores de mi base de manera numérica, pero no le he dado formato. Y ahí también me sirve mucho el atajo de teclado. Si ustedes miran su teclado en la parte numérica, encima de las letras, donde está el conteo del 1 al 0, cada uno de los números tiene un símbolo. Aquí nosotros podemos jugar con esos símbolos. ¿Cómo lo hacemos? Yo necesito que todos estos datos estén en valor de moneda, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Control Shift 4 y automáticamente este valor que tenía aquí numérico le ha dado un formato de moneda, que no lo necesitaba en moneda sino en porcentaje. Ahí al lado, Control Shift 5, se volvió porcentaje, tendría que modificarlo un poco con reducir decimales, pero pues ya tengo ese formato. Que lo necesito en tiempo, Control Shift 2, lo acabo de cambiar a tiempo. Y así sucesivamente puedo seguir jugando con los números. Con Control Shift 1 vuelvo y lo traslado a formato número solo, no le doy moneda ni otro adicional. Bueno, muy bien. Resulta que lo que sigue es crear una tabla dinámica con campo calculado. Catalina les mostraba en documentos la función de explorar, es bastante útil, tanto en documentos, hojas de cálculo y en presentaciones. Sin embargo, en hoja de cálculo funciona distinto. ¿Qué hace aquí en hoja de cálculo? Dependiendo de nuestros datos y jugando un poco con la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas que tiene Google, nos va a sugerir ya sea gráficas de dispersión, de columnas, incluso tablas dinámicas o algunas funciones. ¿Cómo lo hacemos? Yo podría con control A, selecciono toda mi base, doy clic sobre explorar. Lo que les mencionaba, aquí ya tengo unas funciones básicas, incluso podría agregarle una escala de colores. Y aquí ya tengo una tabla dinámica que con solo arrastrarla la paso a mi base. Y de igual forma, dependiendo de los datos que yo haya escogido, pues me va a seguir sugiriendo lo que ya les mencionaba, gráficas de dispersión, diagramas de barras, circulares, columnas, columnas combinadas. Depende mucho de los datos que tenemos. Sin embargo, estas son sugerencias. Yo necesito una tabla dinámica hecha de mi parte, con los datos que necesito mostrar para el tablero de control que estoy construyendo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo genero yo esa tabla dinámica? Voy a seleccionar los datos, voy a datos y doy clic sobre tabla dinámica. Aquí me está diciendo cuál es ese intervalo de datos desde donde voy a agarrar para crear mi tabla, cuáles son los que voy a escoger. De igual manera, si no los escogí, pues clic en la cuadrícula y los selecciono. Y acá me indica, ¿los quieres insertar en una nueva hoja? Es decir, me va a crear una nueva pestaña, o quieres insertar esa tabla en la hoja actual, en esta que estamos trabajando. Por mayor comodidad, lo voy a crear en una nueva hoja. Paso, sin embargo, aún tengo que agregar qué quiero en las filas, qué quiero en las columnas y qué quiero en los valores. De igual manera, también podría filtrar algún tipo de información. Para este caso, voy a volver a mi base. Esta base es cantidad de producción por año de recursos naturales en Colombia. Entonces, lo que quisiera sería en filas, doy clic sobre añadir y doy clic sobre departamento. Y en valores, pues el único valor que tengo es la cantidad de producción. Entonces doy clic sobre añadir y cantidad de producción. Ya tengo una tabla dinámica creada. ¿Qué me hace falta? Agregar ese campo calculado. ¿Cómo hago el campo calculado? En valores,
ahí mismo, en añadir, tengo la opción de campo calculado, doy clic sobre ella. Y aquí debo tener presente que si quisiera calcular, por ejemplo, alguno de los datos de mis columnas, tiene que ir en comillas sencilla y tal cual como lo tengo escrito. Entonces, vamos a revisar aquí cantidad de producción como está escrito, las letras en mayúscula, las iniciales y tiene tilde. Vuelvo aquí a la tabla dinámica, mi fórmula va a ser, abro comillas sencilla, escribo cantidad de producción, la puedo copiar y pegar como acabo de hacer, bota error porque no la he terminado de crear, vuelvo y marco la comilla sencilla, multiplico, divido, sumo, resto, hago otra operación, en este caso voy a multiplicar por 1000 y listo, acabo de hacer un campo calculado, de mi tabla dinámica. Ya tengo aquí una tabla dinámica con campo calculado. Resulta que yo quisiera graficar esta información y pues la quiero graficar de una manera que todo el mundo la pueda comprender. Hay un gráfico que se llama mapa demográfico con valores, que precisamente nos permite graficar de una manera mucho más entendible a través de un mapa. Sin embargo, para poder hacer ese gráfico, tengo que seleccionar solo dos columnas. Voy a aprovechar que ya tengo la tabla dinámica y a partir de esta tabla dinámica voy a crear ese gráfico. Voy a eliminar esta opción de cantidad de producción y solamente voy a dejar el campo calculado. Ok, nuevamente como hice ahora, voy a seleccionar mi tabla dinámica. Ahora ya no voy a datos, sino que doy clic sobre insertar, doy clic en gráfico. Aquí de manera automática hoja de cálculo me arroja un gráfico. Sin embargo, este no es el que quiero, no es el que necesito. Debo cambiarlo. Si no les aparece el menú de edición del gráfico, le podemos dar clic a los tres punticos, clic sobre editar gráfico e inmediatamente nos va a aparecer. Una vez ya estamos sobre el menú o el editor de gráficos, vamos a tipo de gráfico, damos clic sobre el nombre del gráfico. Aquí nuevamente nos sugiere otros tipos de gráfico, otras gráficas. Voy a bajar hasta encontrar la opción de mapa. Y selecciono esta que les mencionaba de mapa gráfico con marcadores. Voy a dar clic y ahí va a suceder algo. Como pueden observar, sí me está graficando en Colombia, pero también me está graficando en algunos lugares que tienen el nombre similar o igual. Por ejemplo, en España me marca Córdoba, en Brasil me marca el Amazonas, en Estados Unidos Bolívar y Cesar. ¿Qué debo hacer? Tengo que volver a mi base original, tengo que editarla para hacer una pequeña función y actualizarla. Entonces, vuelvo aquí a mi base, digamos departamento país, para darle un nombre a nuestra columna. Y la función es muy sencilla, igual o más. Para abrir esta función, selecciono el lugar en que voy a asociar, es como una especie de concatenar, signo de ampersand o el 8 con la colita, si alguno lo conoce de esa forma. Abro, doy espacio, abro comillas, abro paréntesis, marco el país al que pertenece, lo escribo, Colombia, cierro paréntesis, cierro comillas y aceptar. Ya quedó asociado. Podría bajarlo hasta la última celda, la 2400 algo, pero mucho más sencillo. Le puedo dar doble clic acá sobre el cuadrito que aparece al final de la celda y ahí automáticamente se desplazó esa fórmula. Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a la tabla dinámica, tengo que corregir mi tabla dinámica. En este caso sería la columna de
actualizar mi rango, el rango de la tabla. Ok, ya lo actualicé. Es la nueva columna. Ahora sí voy a añadir, ahora sí sale. Y le voy a quitar. Se cayó la columna. Bueno, vale. Decía, habría que actualizar el rango de nuestra tabla dinámica. Lo siguiente era dar clic sobre añadir esa nueva columna que hicimos recién en nuestra base, en nuestra tabla, y quitar la que habíamos agregado al principio antes de crear este gráfico, para que se pueda asociar nuestro mapa. Listo, ahora sí ya no aparece nada en Estados Unidos, ni en Córdoba, ni en España, Córdoba, ni en el Amazonas de Brasil. Sí o sí nos está graficando en Colombia. Bueno, todavía no se puede ver, en este caso a nivel Colombia, lo más cercano que podríamos hacer sería dar clic sobre los tres puntos, clic sobre editar gráfico. Vamos a la opción de personalizar, clic sobre geografía. En este caso vamos a región y seleccionamos Sudamérica. Ya pues podríamos jugar con los colores y los valores que le quisiéramos dar a esos colores, y pues este es un mapa demográfico. A partir de una tabla dinámica, sí podríamos considerarlo también como un gráfico dinámico. Bueno, muy bien. Vuelvo aquí a mi... Estamos trabajando. No sé si a alguno le haya pasado, me atrevo a pensar que sí, eso pasa mucho, y luego de enseñar esto que voy a enseñar a continuación deja de pasar, y es lo siguiente: ustedes están trabajando de manera colaborativa en un documento, en este caso una hoja de cálculo de Google, y alguien de los que están trabajando de manera colaborativa filtró la información, vino acá, especificó la columna, dio clic sobre el embudo y filtró, no sé, digamos que por año. Y ahí le movió la información a todos los que estaban trabajando, porque es un filtro general. ¿Qué pueden hacer para que esto no vuelva a pasar o pase poco? Hay dos rutas o varias, Google da muchas rutas para hacer lo mismo. Ahí mismo en este embudo hay una pestañita, le dan clic a esa pestaña y pueden crear una nueva vista de filtro. O van a datos, vistas de filtro, y lo mismo, crear una nueva vista de filtro. ¿Qué va a hacer eso? Básicamente, ustedes van a crear un filtro personalizado. Entonces vamos a crear uno, clic sobre la pestañita, clic sobre crear una nueva vista de filtro. Aquí le podríamos dar un nombre. Ahí nos indica el intervalo. Si más adelante hay más información, pues lo podemos actualizar. En la rueda de configuración le podríamos cambiar el nombre nuevamente, otra vez actualizar el intervalo, duplicarlo, eliminarlo si ya no lo queremos ver más. Y ok, ya quedó creado nuestra vista de filtro, ya está creada. Si Catalina, por ejemplo, que está en este documento, quisiera ver ese filtro, viene nuevamente a la pestañita y selecciona mi filtro. Y ahí empezaría a filtrar sin afectar la información de los demás, sin afectar lo que los demás están haciendo.
Yo fui ahora, pudo haber sido Catalina, pero no se va a afectar la información de uno o del otro. Es un filtro personalizado como les mencionaba previamente. Resulta que hay otra forma también de crear los filtros. Voy a traerme esta tabla dinámica, esta base, para que vean la magia, lo que pasa. Y es lo siguiente. Google nos permite incorporar en nuestras bases, en nuestras hojas de cálculo, un control de filtros. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a datos, seleccionamos control de filtros. Aquí nos indica cuál es el intervalo de datos desde el cual quisiéramos precisamente hacer ese control de filtros. Lo seleccionamos, clic sobre aceptar. Habría que seleccionar alguna columna para poder filtrar la información. Voy a filtrar por recurso natural. Y aquí ya está creado nuestro control de filtros. Vamos, lo revisamos, clic sobre todo, nos va a aparecer ahí el filtro con la columna que seleccionamos. Será filtrar por lo que nos gusta a todos, el oro. Doy clic allí, clic sobre aceptar. Y miren lo que les decía de la magia. Tengo mi base y tengo una tabla dinámica. Este control de filtros me permite filtrar tanto la base original como la tabla dinámica, e incluso si hubiera insertado un gráfico, el gráfico que hice ahorita, también se va a filtrar por la información que estoy escogiendo en este control de filtros. Listo. Para eliminarlo o para editarlo, clic sobre los tres punticos de más opciones. Ahí lo puedo eliminar. De hecho, lo voy a hacer. O copiarlo incluso. Voy a generar un formato condicional rápido. Clic sobre formato, formato condicional. Reglas de formato. El texto contiene otra cosa que les gusta a todos, plata. Aplico el intervalo, en este caso es la columna C. Y verde. Listo. Aquí tengo mi formato condicional. ¿Por qué hice eso? Para poderlo filtrar por color. De igual forma, pues ustedes le pueden dar clic a cualquier lugar y con el balde le pueden dar un color de relleno, un color de texto. Vamos nuevamente a filtrar. Ya está activado el embudo para el filtro. Voy a filtrar, en este caso, por color. Lo podría ordenar o lo podría filtrar. Ya sea, como les mencionaba, por color de relleno o por color de texto. Voy a filtrarlo por color. Tengo solo dos colores, blanco y verde. Clic sobre verde y como solo se lo apliqué a plata, pues me va a traer toda la información de ese recurso natural. Si alguien quiere banano o algo así por el estilo, nos puede decir. Ya casi es la hora de las 11. Listo, pues. Siguiente tema. Nosotros podemos editar algunos valores de nuestras gráficas, sea de columnas, o sea, pues circulares, o la gráfica que ustedes estén insertando o están trabajando, están aplicando esa información. Ok, vengo aquí a serie trimestre. Voy a aprovechar los datos que ustedes tienen a nivel público. Voy a escoger estas tres opciones y me voy a ayudar con la opción de explorar para que me genere un gráfico. Aquí me genere un gráfico combinado con arrastrarlo simplemente. Ya lo traje a esta pestaña para poderlo trabajar. Lo que les mencionaba para que me apareciera el editor, no está aquí a mano derecha, clic sobre el gráfico, clic sobre los tres punticos y clic sobre editar gráfico. Aquí yo podría jugar con las series y con la configuración y con los valores de personalización. Al dar clic sobre personalizar, pues ya esto lo conocen, podemos personalizar el estilo de gráfico, los títulos, las series, los ejes, las líneas de cuadrícula. Sin embargo, en serie, yo aquí puedo darle formato a los datos. Podría, primero, generar la etiqueta de datos para que nos indique estos valores que estamos aquí comparando, combinando.
Y en formato de datos yo le doy clic a añadir. Aquí me indica los datos que escogí. Selecciono alguno de ellos, doy clic sobre aceptar y le puedo cambiar el color. Ya no se cambiaría a toda la gráfica como anteriormente lo hacía, sino realmente a la información que necesito, pues darle ese formato, darle ese color. Listo, muy bien. Ahora, la otra forma de editar nuestros gráficos, y es nueva también, es a través de la gráfica de pasteles, el diagrama circular. No me acuerdo el otro nombre que tiene, pero esa gráfica circular que ustedes tienen, o que todos manejamos también. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo graficamos? De nuevo, insertar gráfico. Podemos escoger un gráfico o lo que les mencionaba, el botón de explorar es muy útil. Nos sirve bastante. De hecho, si lo pueden ver, pues ahorramos tiempo. Listo. Aquí seleccioné nuevamente esos mismos datos. Clic sobre explorar. Aquí tengo una serie gráfica. Voy a apoyarme solo en esta. Solo 3 datos. Y de nuevo, voy a darle clic a los 3 punticos, clic sobre editar gráfico, clic sobre personalizar. Y ahora la opción que tengo que encontrar es esta que se llama sector de gráfico circular. Ahí le doy clic, escojo el color, lo puedo cambiar, y escojo el porcentaje que se va a distanciar del centro, 25, 50, 75 o 100%. Y ahí pues ya le voy dando como una mayor visualización dependiendo de los datos que yo quisiera mostrar en mi gráfica o en este tablero de control. No sé, un informe final o este informe semestral que ustedes tienen acá, informe semestral final, para indicar esos avances, esas ventas, esos índices y porcentajes de toda nuestra productividad y producción. Bueno, muy bien. Nuestro siguiente tema es cómo podemos nosotros grabar una macro. Hay dos maneras, una sencilla y otra un poco más complicada. La complicada es porque debemos saber lenguaje de código, en este caso AppScript. Toda la programación de Google está basada en Google AppScript y pues es la máscara de este lenguaje de AppScript. ¿Cómo hacemos esa macro complicada? Clic sobre herramientas, clic sobre macros. Perdón, clic sobre herramientas, clic sobre editor de secuencia de comandos y ahí vamos a generar esa macro dependiendo de los códigos que quisiéramos, esas líneas que vamos a crear. La más sencilla, mucho más sencilla, para todo tipo de público es que le damos clic a herramientas, clic a macros y vamos a grabar una macro. Una macro sencilla podría ser el cambio de formato. Yo quisiera que tuviera otro tamaño de fuente, que estuviera en negrita, en cursiva, otro color e incluso un color de relleno. Voy a ponerme en estas 3 celdas, voy a herramientas, voy a macros, grabar macro. Me aparece la opción de usar referencias absolutas y usar referencias relativas. La opción de usar referencias absolutas se refiere a que se va a aplicar esta macro en ese mismo lugar. Sí o sí que ahí es exclusivo de ese lugar y no se puede mover. Diferencia a usar referencias relativas que no importa el lugar, no importa el lugar, ahí los tenemos, los podríamos aplicar en otro lugar de nuestra hoja. Ok, entonces la que les mencionaba muy sencilla, ya aquí tengo estas 3 celdas escogidas, voy a grabar esta macro, apenas empiece a crear una acción, inmediatamente se va a grabar. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente, vamos a marcarla en negrita, vamos a cambiarle el color e incluso el color de relleno.
y cambiémosle el tipo de letra. Ok, aquí ya quedó nuestra macro, todas las acciones que necesitamos. Vamos a darle clic a guardar para que se guarde. Tenemos que darle un nombre, e incluso si quisiéramos generar un atajo de teclado para que esta macro se efectúe de una vez, lo podemos hacer. Clic sobre guardar, ahí se va a guardar la nueva macro. Nos aparece esta ventana que nos dice que podemos editar la secuencia de comandos, porque a medida que se iba grabando esta macro por debajo, Google ya estaba, o bueno, esta aplicación de hoja de cálculo ya estaba creando las líneas de código para esta macro. Por eso nos da la opción de poderla editar. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Vamos a poner nuevamente sobre otras tres celdas. Voy a herramientas, macros, doy clic sobre la que acabo de crear. Me aparece esta ventana de autorización porque, entre comillas, es una aplicación que acabo de hacer y necesito el permiso para que se pueda ejecutar desde mi cuenta, desde mi perfil. Clic sobre continuar y precisamente tengo que darle permiso sobre mi cuenta. Selecciono mi cuenta, ¿sí? Macros grabadas para que permita ver y administrar las hojas de cálculo en la cual se habilitó, se creó esta macro. Ahí se va a autorizar. Vamos a... Listo, ahí quedó. Ya nuestra macro funcional, ya la tenemos funcionando. Y podríamos hacer incluso un botón, un dibujo. Ese dibujo lo convertimos en botón y ese botón pues va a realizar las acciones que le pusimos a esta macro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a insertar, vamos a dibujo. Cargamos, creamos una forma, círculo por ejemplo. Cambiamos el color, lo que quisieran hacer, darle una mayor personalización. Tenemos aquí ya nuestro dibujo hecho y vamos a convertirlo en el botón de la macro. Clic sobre el dibujo, aparecen los tres punticos de más opciones, clic allí y le decimos asignar secuencia de comandos. En este caso tenemos que escribir el nombre de la macro tal cual como lo titulamos. Clic sobre aceptar, ya quedó asignado nuestra macro. Si yo selecciono, por ejemplo, estas tres celdas, doy clic sobre el botón, automáticamente ya tengo mi formato creado previamente con esta macro. Vale, muy bien. Y última funcionalidad es la de buscar objetivo. Aclaración, la función de GoSeek o de buscar objetivo es un complemento. Eso sí, los complementos, pues, para que ustedes los puedan instalar, depende de todas las políticas de seguridad de información que tengan. Ellos pasan por esas líneas de seguridad y luego los pueden instalar. Ya una vez pase ese filtro, pueden venir aquí a complementos y le dicen descargar complementos para que lo puedan descargar, lo puedan instalar. Bueno, aquí tenemos una serie de una tabla de ventas con costo variable, precio y cantidad, nuestro beneficio total, cuánto nos costó y la meta que teníamos proyectada. Sin embargo, no alcanzamos, ¿no? El beneficio total no es tal cual, no está de acuerdo a nuestra meta proyectada. Quisiéramos, por ejemplo, ver que helados está un poco corto en esa cantidad que vendió. Quisiéramos ver cuál es su objetivo de ventas para poder llegar a esa meta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a complementos. Una vez ya lo tengamos instalado, vamos a GoSeek, le decimos Open para que se ejecute ese complemento, abra y listo. Entonces, ok, esto es un tema de identificación, ya pasó. Primera opción que tenemos que hacer es revisar nuestro objetivo, revisar la celda de nuestro objetivo. Y también marcar ese valor de objetivo. Nuestra meta fue este beneficio total, va a ser la primera celda. ¿Cómo la ubicamos? Clic sobre ella, damos clic sobre la cuadrícula para que la capture. Aquí ya está. Vamos a poner realmente
la meta proyectada, los $2,000 por ponerle alguna denominación. Y ahora quisiéramos ver cuánto tenía que vender helados. Entonces, nuevamente ubicamos sobre esa celda, nos ubicamos sobre esa celda, damos clic sobre la cuadrícula para que se capture esa información y ya aquí la tenemos creada. En opciones, lo que podemos hacer es indicarle al complemento, indicarle a esta búsqueda de objetivo, cuánto nivel de tolerancia tenemos para que nos indique esta opción, cuántas repeticiones puede hacer para que nos diga a qué valor podemos llegar y un tiempo límite. Lo voy a cambiar a 100 y lo voy a cambiar a 60 segundos. ¿Okay? Pues aquí lo va a leer, va a cargar. Demora, eso sí se demora un poquito mientras lee nuestros datos y mientras lee nuestra información. A partir de allí empieza a correr, empieza a revisar toda nuestra información y luego nos va a dar un resultado. Nos va a dar, de pronto no sea el resultado esperado, pero sí nos va a dar un acercamiento al objetivo que necesitamos para poder llegar a esa meta proyectada. De igual manera, pues tenemos la historia, nos va a indicar las veces que hemos trabajado nuestra hoja de cálculo buscando este objetivo. Y por ejemplo, aquí pues ya nos va dando todo el estatus, si la solución fue encontrada o no, dónde está ubicada esa información, cuántas veces hizo la iteración, cuánto tiempo corrió mientras llegaba a ese resultado, mientras llegaba a ese resultado total, y la solución también. Pues aquí sería 1062. Tendría que vender helados en este caso para poder llegar a esa meta. De hecho, nos pasamos un poco de esa meta proyectada. Y listo, muy bien. Recuerden, si tienen preguntas, vayan al formulario. Ahí ya hay algunas respuestas de todo lo que hemos visto hoy. Nuestro hashtag de G Suite Day, entren a el perfil de Escuela de Talento Nutresa, revisen toda la información que hay allí, las próximas formaciones que existen en los módulos de Classroom. Y ahora viene nuevamente Catalina. Yo sé que les encantó Catalina, entonces por eso otra vez viene con ustedes para que les explique, o más bien nos dé otros tips súper útiles sobre la aplicación de presentaciones. El reto en hoja de cálculo, ustedes lo tienen todos los días. Básicamente es una aplicación que se trabaja mucho. Sin embargo, la vamos a hacer muy sencillo. Ustedes pueden crear una, eh, un gestor de tareas. Aquí. Uy, ¿qué pasó? Ah, un segundo. Ustedes pueden crear un gestor de tareas, incluso pueden ponerle tareas a sus compañeros, podría ser un reto de estos, y pueden activar una casilla de verificación. Digamos, aquí rápidamente la construyo. Nombre, tarea realizada. Entonces, que sea Juan, invitar a usar el hashtag. Y les decía que podíamos insertar una casilla de verificación, clic sobre insertar, clic sobre casilla de verificación y pues ahí la pueden ir marcando. Si recuerdan la opción de proteger hoja o proteger intervalo, ustedes pueden proteger esa hoja o mejor proteger este intervalo. Si la persona que tiene que hacer esta tarea, por ejemplo Juan no podría hacerme trampa porque sí o sí soy yo la única persona que puedo marcar como realizada esta tarea. Y casi tengo muchas tareas marcadas, pues las puedo contar con un contar sí. Clic sobre contar sí, escojo el intervalo, así tal cual como formulamos. Marco que sí, que es verdadera. Y ahí me va contando esa información. Si tengo más, vamos acá.
el intervalo. Ese, o sea, ahí es cierto. Listo. Ahí ya me va contando mis casillas de verificación, dependiendo de quién haya hecho las tareas o quién no las haya hecho. Bueno, muy bien. Sigue Cata. Bueno, muchas gracias, Luisito. Vale, con mucho gusto.